En conclusión, consideramos inadecuado y una perversión atribuir los títulos Aleph Tav o Alfa y Omega directamente a Hashem, ya que no aparecen de ese modo en nuestras escrituras hebreas originales. Deseo aclarar ciertas ideas erróneas sobre algunos conceptos teológicos que provienen de diferencias entre nuestras escrituras hebreas, el Tanakh, y las fuentes griegas del Nuevo Testamento cristiano. En particular, analizaremos el significado del Aleph Tav en hebreo y el Alfa y Omega en griego. Y esto sería breve. En el Tanakh, Dios nunca se refiere a sí mismo como el Aleph Tav. De hecho, esta frase no aparece en ningún lugar como un nombre divino. El Aleph Tav son simplemente las primeras y últimas letras del alfabeto hebreo, creado por Dios, pero Él no utiliza esto como un título propio en ningún pasaje bíblico. Lo que sí encontraremos en el Tanakh que Dios insiste ser el primero y último, o el principio y fin. Por ejemplo, en Isaías 44, versículo 6, el texto hebreo dice Ani Rishon vi Ani Aharon en hebreo, que significa yo soy el primero y el último. Vemos otra referencia en Isaías 41, versículo 4, donde dice así conforme en el hebreo, Zo Ani Adonai Rishon vi Ani Aharon vigo elechem. Vemos ahí que dice Ani Rishon vi Ani Aharon, que se refiere al primero y el último, o el primero y el fin. También puede ir a Isaías 48, 12, donde dice ahí también en hebreo Ha asinu li Jacob vi Israel ani hu ani Rishon vi ani Aharon, donde también se repite como el primero y el último en hebreo ani Rishon vi ani Aharon. Del mismo modo, si cualquier persona que decide ir al Septuaginta, la traducción extendida del griego del Tanakh, poniendo énfasis que el Septuaginta original, que ya no existe, solamente era de los 5 libros del Tanakh, o como se llama el Antiguo Testamento. Septuaginta se extendió como nombre para el Antiguo Testamento, o el Tanakh, más tarde, pero el original fue llamado solamente los primeros libros del Tanakh o la Torah. Ya el nombre básicamente se le dio al todo el Tanakh, que es obviamente aplicado erróneamente. Pero el punto, siguiendo con el tema, que el Ani Rishon vi Ani Aharon en hebreo, como se traduce en español, el primero y el último, vemos en la traducción griega del libro de Isaías, ni dice la forma griega como por ejemplo el alfa y omega, no lo dice, sino que lo dice en esta forma, usándole la referencia de Isaías 44, versículo 6, dice así en griego de ese versículo, Igo protos kai igo meta tauta, kai plen emo ouk estin teos. Ahí no ve nada que dice el alfa y omega conforme en el griego, como se presenta en la Biblia cristiana.
En esta forma se utiliza frases equivalentes para transmitir este concepto del hebreo cuando fue traducido al griego. So, vemos una gran diferencia. Por otro lado, la expresión alfa y omega nunca aparece en el Tanakh hebrea, sino que proviene del griego, específicamente del libro cristiano del Apocalipsis. Existen varias razones por las cuales el Nuevo Testamento se refiere a Dios con el título Alfa y Omega, a pesar de que ese nombre nunca se encuentra en el Tanakh hebreo. En el hebreo. Uno de los puntos es la influencia de la cultura griega. Los autores del Nuevo Testamento, que básicamente muchos de los autores no realmente se conocen, son anónimos, escribieron en griego y estaban inmersos en el contexto cultural del griego del Imperio Romano. Conceptos como por ejemplo, logos, que ya se conoce mucho, que traducido en español es verbo, y la frase del alfa y omega provienen de antecedentes griegos no judíos. Otro punto es la armonía religiosa para difundir el evangelio en territorios griegos y romanos. Los primeros cristianos sintetizaron elementos tanto de la religión judía como de las religiones mistéricas griegas romanas. Esto llevó a la adopción de terminología griega sobre el Dios de Israel. Otro punto es la apropiación de títulos paganos, como el título Alfa y Omega ya se aplicaba en la antigüedad griega a dioses como por ejemplo Zeus. Al utilizar este nombre para el Dios cristiano, los autores bíblicos buscaron establecer su primacia sobre las deidades paganas. Al adquirir influencias helénicas, el Nuevo Testamento cristiano adoptó una terminología sobre Dios muy diferente a la descripción del Tanakh. En conclusión, consideramos inadecuado y una perversión atribuir los títulos Aleph Tav o Alfa y Omega directamente a Hashem, ya que no aparecen de ese modo en nuestras escrituras hebreas originales. Aquí les dejo en algo en que pensar. Para todo lo que necesitas, Hashem te dice, te di mi palabra. Shalom.